Hola, buenos días a todas, a todos, a todos. Vamos a iniciar estas mesas. Estas mesas se encuentran en el marco del ciclo de encuentros sobre masculinidades en Chile, que se está realizando desde enero. Ya tuvimos nuestra primera mesa de inauguración, hasta julio. Se trata de un ciclo de conferencias y mesas sobre estudios y acciones transformadoras con hombres, varones y masculinidades en contextos diversos. Hoy tendremos dos mesas. La primera de salud mental y la segunda sobre salud mental de los hombres y la segunda sobre masculinidades y violencia. Comentarles que este ciclo está organizado por la Red Chilena de Estudios de Masculinidades, REMA, con el apoyo de Men Engage Latinoamérica. Está organizado por la Universidad Católica del Norte, la Dirección de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Autónoma, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Santo Tomás, CREA Equidad, M Cultura Salud, Inclusión Viril y Sochisma. Comentarles que en la primera mesa, como les decía, es salud mental de los hombres y tenemos a tres invitados. Cada invitado va a tener, cada expositor va a tener 15 minutos para presentar. Seré muy amable con mis cartelitos de 5, 3, 2, 1, y fuera. Así que les pedimos que se traten de ajustar los tiempos para tener después una conversación de alrededor de 40 minutos. Después tendremos un café y vendrá la próxima mesa. Comenzamos de inmediato con Carlos Guida. Él es doctor en medicina de la Universidad de la República de Uruguay, doctorando en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, profesor titular y director del Magíster en Salud Comunitaria de la Universidad de las Américas, académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me voy a colocar en el lugar correspondiente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es un evento bien importante en la sucesión de encuentros que se vienen organizando. 15 minutos es bastante acotado, pero haremos un esfuerzo y que no logremos expresarlo, lo trabajaremos en conjunto. Particularmente quería abordar las perspectivas que hay sobre salud mental, o que podemos identificar en salud mental, en políticas, programas, un recorte que es por donde hemos transitado también, desde donde podemos ver. En particular, estoy trabajando en el doctorado en las perspectivas sobre salud mental en el marco de las conferencias nacionales de salud en Brasil, que son eventos masivos que se preparan durante años, que tienen carácter vinculante y con novedades, porque para ser el sistema público de atención más grande del mundo, los mecanismos participativos de control social son sorprendentes. Y en el marco de una investigación que se llama Salud y Democracia, estudios integrados sobre participación social en la conferencia, nosotros estamos viendo un aspecto particular, que es cómo aparece la salud mental en las entrevistas, en los videos, en los documentos oficiales, ¿verdad? La última se realizó en julio del 2023, y ahí participamos, varias instancias con los monitores de investigación, etc. Ya la salud del hombre aparece en las propuestas que se van elaborando durante el periodo de los 7, 8 meses preparatorios, ¿verdad? En cada comuna, en cada una de las 5.000 tantas comunas que existen en Brasil, donde se va discutiendo qué tiene que modificarse en el sistema de atención a la salud, en el SUS, la salud de los hombres aparece. Y aparece porque desde el año 2007, que fue creada, en 2009 que empieza a ser implementada,
es uno de los pocos países que tiene una política nacional de salud de los hombres. ¿Sí? Aparece mencionado en algunas propuestas de algunas municipalidades. Bueno, este evento masivo que termina entregándole al presidente de la República, a la ministra de Salud, porque están prácticamente todo el gabinete durante esos días, con fuertes movilizaciones, con participación de muchísimas personas de diferentes colectivos, también permite explorar un poco por dónde está la perspectiva de género, dónde están las diversidades. Y específicamente en salud mental nosotros vimos que aparecían unas 8 categorías, que no las voy a detallar, pero que cuando se habla de salud mental, se habla a veces de la perspectiva de los derechos humanos y la ciudadanía, a veces se habla de una perspectiva biomédica, muy cercana a la psiquiatría convencional, a la atención clínica. Hay quienes hablan de la salud mental desde la perspectiva de la determinación social y de la salud mental colectiva. No se habla tanto de salud mental colectiva, sino más bien comunitaria. Desde la perspectiva de los programas y los servicios de atención en salud mental, desde la perspectiva de participación y control social en salud, estas características de participación vinculante, desde la perspectiva de la deshumanización de personas con sufrimiento psíquico y prácticas de encierro, porque son muy potentes no solamente en Brasil, sino a nivel de América Latina, ¿no? Desde la perspectiva de la salud comunitaria, la salutogénesis, y desde la perspectiva de género y diversidad. O sea, las personas entrevistadas no se les pregunta sobre salud mental, sino que hablan de la salud, de los procesos participativos, de lo que hay que mejorar, pero algunas, en esos cientos, mencionan la salud mental. Y mencionan la salud mental desde alguna de estas perspectivas. Puede haber muchas más. Pero lo novedoso es que hace 2 semanas, cuando hablaba justamente con Pancho Aguayo, en esos días se votó en Brasil una política nacional de salud mental para los hombres. ¿Cierto? Entonces, bueno, estuvimos explorando un poco qué era lo que decían, por qué aparece esto. Y ahí empezamos a ver que lo que se encara es alguna forma de mirar la salud mental de los hombres. Desde la ansiedad y la depresión masculina, de la prevención del suicidio, de la importancia del acompañamiento psicológico para los hombres, del manejo del estrés. Es como bastante desordenado, ¿verdad? Cómo aparece en estos aspectos. Y los impulsionadores de la violencia ligados a la salud mental masculina. Y podríamos justamente abordar eso. Entonces, este proyecto se está hablando como de entidades nosológicas, de diagnóstico, de hombres expresados, de la necesidad de acompañar psicológicamente. Pensamos en un país de 220 millones de habitantes con diversidades geográficas, culturales, de clase social enormes, ¿verdad? Y cómo el proyecto prácticamente homogeniza lo que son los hombres y la salud mental masculina. Es una forma de verlo, y de forma muy, muy breve. Siempre se apela al subdiagnóstico, indudablemente al subtratamiento, ¿verdad? Al suicidio de los hombres, y que es una preocupación de la salud pública, pero no profundiza el proyecto, no plantea, por ejemplo, que los jóvenes afro tienen tasas de suicidio que superan el doble o el triple que jóvenes no afro, ¿verdad? El número de femicidios, que según los registros en el 2023 fue el más alto de toda la serie de que se mide. Hay que ver bien la definición legal de femicidio en Brasil, que tanto coincide con otros países, pero indudablemente en los registros hay un aumento en 2023. Bueno, el asunto es que en todo este proyecto, en algún momento aparecen algunos términos casi que como el contexto de la masculinidad tóxica, parece. Y de repente aparecen los estigmas y las normas de género perjudiciales, pero que siempre vuelven a centrarse en el hombre, que como es impedir la búsqueda de ayuda cuando es necesario. Y todas estas cuestiones uno puede decir, sí, es así, pero el tema es que casi todo pasa por una especie de sensibilización de los hombres en un mundo donde no hay diversidad de los hombres y diversidad de las masculinidades.
las mujeres son desconocidas en el proyecto. No existe la violencia basada en el género. ¿Verdad? Y no se reconocen esas relaciones, por ejemplo, de clases sociales, de vivir en el sur, vivir en el Amazonas, vivir en el Nordeste. Toda una construcción de una salud mental masculina que tiene que ser tratada de una forma que tampoco se establece, y por eso nos parece importante cómo surge esta ley, desde dónde surge, desde qué partidos políticos surge, qué apoyos tiene, y cómo se vincula con este proyecto, digamos, de la Conferencia Nacional de Salud. De ahí no sale. Hay una perspectiva entonces fundamentalmente biomédica, clínica, de la psiquiatría convencional, ¿verdad? De las entidades, de los diagnósticos, y trata de vincularse con los servicios de atención, pero no menciona, digamos, los espacios de socialización específicos, pero no. Y todo lo que la ley no dice, después va a costar muchísimo. Sin embargo, un pasito más atrás, podríamos ver que el programa de salud de los hombres, que comenzó con una política en 2009, empieza a tener necesidad de modificación rápidamente, ¿no? Y cuando se trabaja eso, se ve como en el 2021, que eran tiempos de Bolsonaro, ¿no? Todavía. Algunas de las cuestiones que estaban para modificarse, para poder adecuarlo a los tiempos, ahí tienen lo que es la ordenanza original y lo que es la propuesta de revisión. En la propuesta de revisión desaparece la orientación sexual, la identidad de género, y aparece otro componente que tiene que ver a veces con lo geográfico, con el curso de vida, pero se diluye. Acá tenemos otra pregunta. Promover la atención integral de la salud de los hombres en las poblaciones indígenas, negras, quilombolas, gays, bisexuales, travestis, prosexuales, trabajadores rurales, etc. Todo eso pasa a ser modificado por promover la atención integral de la salud de los hombres en situación de vulnerabilidad social. O sea que es la vulnerabilidad social lo que va a marcar la salud de los hombres. Lo que nos lleva a pensar que los derechos sociales y sanitarios conquistados deben ser cuidados, lo dice el feminismo hace tanto tiempo, ¿no? Pero esto que la política nacional de salud de los hombres había avanzado en Brasil también se pone en riesgo con estas reformas en las que prácticamente no tenemos incidencia, que ocurran dentro de un congreso, etc. Que el control social en salud es sumamente importante, porque cuando esto aparece dentro de las plataformas de los municipios, las discusiones de las usuarias, usuarios, gestores, trabajadores de la salud, hay una posibilidad de debate, pero si eso no aparece, no hay debate. Y bueno, esto muestra estas tensiones, un programa que puede tener 10, 12, 15 años, puede ser vaciado de recursos, puede transformarse o puede volverse un elemento. Cuando miramos otros planes de salud mental, el de Uruguay, el de Argentina, incluso es bastante extenso el plan de acción integral sobre salud mental de la OMS, 2013-2030, qué periodo, ¿no? Como si no hubieran pasado pandemias, guerra, etc. La verdad es que son escasas las menciones a los hombres y a las masculinidades, ¿sí? Y casi siempre cuando se les compara, cuando se les menciona, es en comparación con las mujeres. La mayor parte de las menciones va por ahí. O como un factor de riesgo. El suicidio, el uso de sustancias psicoactivas. O integrando grupos catalogados de riesgo, ¿no? Entre la creación de la vulnerabilidad y el riesgo para sí y para los otros. Que no está mal, pero que también deja colocado en un determinado lugar. Y casi todos estos proyectos que son muy buenos, como el Salud Mental de Argentina, etcétera, etcétera, igual tienen al género como algo que no tiene demasiada relevancia. Hay menciones, son menciones, pero a la hora de bajar y de completar es un poco más complejo. Siendo a Chile, que de alguna manera es lo que nos convoca, lo mismo pasa con el Plan Nacional de Salud Mental y con el Plan de Acción de Salud Mental. Y acá también hay un cambio. En el plan de acción, en el nombre del recorte y en bajarlo, también hay aspectos conceptuales, filosóficos, podríamos decir, donde desaparecen algunas de las tendencias más importantes con relación a género y por lo tanto también a los valores
en esa posición de inclusión. Y cuando miramos el modelo de gestión de los centros de salud comunitaria, es interesante, en 2018, los hombres la mayor parte de las veces aparecen mencionados en los anexos cuando se habla de baños y casilleros. ¿Sí? Lo traigo como una nota tragicómica, pero ahí ustedes pueden ver que ¿dónde aparecen los hombres? Aparecen en que tiene que haber casilleros diferenciados para hombres y mujeres, baños diferenciados para hombres y mujeres. Pero no hay una particularidad, una construcción, una problematización. Entonces también volvemos a que las tendencias son a tenerlos dentro del programa y servicio de atención en salud mental como algo que podría pasar, y una perspectiva siempre de abordar determinados tópicos que por supuesto que son necesarios, pero el tema es un poco más complejo, ¿verdad? Y me refiero a que no es lo mismo mirar desde la epidemiología clásica que desde la epidemiología crítica, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud que desde la determinación social de la salud. No es lo mismo mirar un conjunto de hombres, ¿no?, la naturalización de esa construcción, que mirar a los hombres en el marco de primero una diversidad propia, y después las relaciones de poder y de género, de clase, etc. Y todo eso está en juego cuando hablamos de las políticas de salud mental. Estamos hablando de la ampliación de consultorios, profesionales que entiendan, etc. ¿Y desde dónde estamos hablando? Estamos hablando de nuestra clase social para nuestra clase social, en ese proceso de normalización, o estamos también pensando en otros colectivos. Acá un ejemplo para terminar, ya viene cero minutos, que es un estudio que se hace en Australia, un seguimiento que se hace con 8.000 hombres sobre esta relación entre salud mental y sensación de bienestar y cómo eso está asociado pero no está calificado. ¿Sí? Las personas que pueden tener sufrimiento psíquico también pueden tener espacios de bienestar, y las personas que tienen bienestar saben que tiene que ver con la construcción de los vínculos. Ahí está el campo de la relación con las personas que les asisten, en ese campo que llaman alfabetización infantil. Termino los 15 minutos con una foto bien interesante de un médico cubano trabajando en el programa Más Médico, que muestra cómo se llegó a cientos de comunas donde no existía una sola médica, un solo médico, y desafiaron muchas cuestiones como los estudios de la masculinidad y las políticas de salud de los hombres en Brasil, navegando por lugares un poquito inciertos, pero el programa Más Médico volvió, y la política de salud de los hombres en Brasil volvió. Así que da para empezar a conversar en esta reunión. Muchas gracias. Bueno, me siento un poco fuera de mi pecera habitual, pero muchas gracias por la invitación. Estoy como bien contento de poder traer desde lo que yo hago, ¿no?, desde mis inquietudes, tocar el tema de la masculinidad y a propósito y utilizar como pretexto, ¿no?, una experiencia terapéutica, y quiero que sea como el inicio de una conversación sobre masculinidad, de cómo la entiendo y cómo se desarrolla en un proceso de ayuda psicológica, particularmente en una terapia de pareja. Bordes y tensiones en las masculinidades de una pareja en situación de tránsito de género. Durante la presentación van a ver banderitas rojas. Quiero que pongan atención, si es que quieren, digamos, pongan atención en las banderitas rojas, porque las banderitas rojas van a ser justamente el pretexto para poder generar una conversación a propósito de lo que les quiero proponer, ¿no?, del trabajo que se hizo con esta pareja. Como contexto y pretexto, digamos, voy a hablar sobre lo que pasa en un proceso de terapia de pareja cisgénero gay, ¿ya? En donde aparecen y circulan masculinidades como un mapa relacional cisgénero gay. ¿Qué pasa, no es cierto?, en este proceso de terapia familiar y los cambios de este mapa relacional cisgénero gay a transgénero no gay, y
como pretexto, digamos, de conversación a propósito de masculinidades, las transacciones en las masculinidades, la batalla de lo que permanece y la batalla de lo que cambia. Un poquito de contexto: una pareja de hombres sin género gay, ¿no es cierto? J, 34 años, P, 31 años. Tiempo de la duración de la pareja, 3 años. Motivo de consulta de P. J me dijo que no se siente hombre. J me dice que no es algo de ahora, me siento engañado. Motivo de consulta de J: no me siento un hombre, he estado así mucho tiempo y tampoco es que quiero ser mujer. Motivo de consulta de J más P: queremos salvar la relación y tenemos miedo a que esto nos separe. Ya desde el inicio, digamos, del proceso o de la presentación, digamos, de cómo ocurre esta solicitud de ayuda, a mí me llama la atención, no lo pongo acá, sino que prefiero decirlo, me llaman la atención varias cosas. La primera, que tiene que ver con haciendo zoom y focalizando en un par de cosas en relación a la masculinidad o las masculinidades, cómo esto de permanecer juntos, ¿no? Esto de tenemos miedo de separarnos, queremos salvar la relación, aparece como tejido y aparece como sugerido en términos de mantener la relación como estaba al momento del acoso. Entonces eso es como interesante, pensando en que son dos hombres que parten una relación sin género, ¿no? Una orientación sexual gay, y que entre medio, ¿no?, empieza a circular como sufrimiento, una especie de tránsito, entre comillas, en ese momento, ¿no? Un malestar que empieza a circular y que va a tocar, lo vamos a ver un rato más, ¿no? Empieza a tocar esto que circula entre esta pareja de hombres y que tiene que ver con las nociones de masculinidad o la mirada que ellos tienen respecto a cómo se mueve o cómo se gestiona el género hasta el momento digamos, del inicio del proceso de la terapia. ¿Ya? Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que aquí cito a Francisco Mayo, ¿no es cierto?, en 2023, en una entrevista, él comenta que los hombres que adhieren a normas rígidas de género, es decir, a normas machistas, son los que presentan mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad y procesos de suicidio. Eso quizás está puesto después, digamos, ¿no? Está como reconstruido después, y esa cita me permite poder pensar, ¿no?, para poder construir esto que propongo y poder definir algunas cuestiones en relación al contexto de cómo un cierto tipo de masculinidades, ¿no es cierto?, estaría, como dice el autor, asociada, ¿no es cierto?, a formas de gestión, formas de conducta, formas de relación que pueden ser machistas, que pueden generar incluso, ¿no es cierto?, los autores plantean dificultades de acceso a la salud mental. Lo que el profesor decía hace un rato, ¿no?, las dificultades que existen incluso en la nominación de un tipo de salud mental o una forma de acceder a la salud mental de los hombres, ¿no? Yo trato de hacer aquí una especie como de conexión, ¿no?, digamos, con algo más general que tiene que ver con las masculinidades y las masculinidades entendidas como gestión del género, ¿no? Entonces, en el quiebre, ¿no?, en el quiebre de la pareja o en la solicitud de ayuda, ¿no es cierto?, unas masculinidades que se viven en el espacio de la horizontalidad, es decir, división de tareas y responsabilidades se ven, digamos, como en igualdad. Hay un machismo dosificado, entre comillas, ¿no?, porque son palabras ¿cierto?, asociadas a veces a conductas de cuidado y preocupación, resolución de problemas, etcétera. Es decir, pensar que el cuidado o la preocupación, incluso el amor, aparece como también en esta tensión dada desde un tipo de masculinidad asociada al machismo. Es decir, yo te protejo en lugar de no proteger. Despliegue de masculinidades transgeneracionales, ¿no?, en la descripción de cómo ellos se viven como hombres masculinos, digamos. Está la familia de origen, ¿no es cierto?, como centro constructor de ese despliegue de masculinidades. La sexualidad hegemonizada por lo activo y lo pasivo, y eso, ¿no es cierto?, se percibe en quien da y quien recibe en los roles sexuales bastante rígidos, y un mundo emocional también rígido. Cuando cambia el mapa relacional cisgénero a transgénero no gay, aparece un cierto sufrimiento, aparece
la movilización de estas ideas de masculinidad por un lado, ¿no? Angustia por la identidad de género, ¿no es cierto? El proceso de tránsito propiamente tal, miedo al rechazo, ¿no? La aparición de la fantasía de la violencia relacional, el desamor, ¿no? La reformulación de la masculinidad, la deconstrucción de la masculinidad cisgénero desplegada, ¿no? Es decir, puesta sobre la mesa, aparece como el vacío respecto a no solamente cómo voy a vivir mi masculinidad como persona transgénero, sino que cómo mi pareja va a vivir su propia masculinidad en relación a la mía, y no es cierto la aparición de desarrollo sintomático en la línea de lo psicológico y lo relacional. Tristeza extrema, descontrol, aislamiento, etc. Aparece la banderita roja. ¿Ya? Transacciones en las masculinidades, ¿no? Y aquí es la batalla. Esta batalla no es una palabra mía, digamos. Interesante que esta pareja hable de batalla, ¿no? Batalla de aquello que cambia, las masculinidades de ambos, en el orden que adopta el orden que adopta el género y la masculinidad que deviene y la producción de sufrimiento, síntomas emocionales, relacionales y físicos. La sexualidad como posición subjetiva por un lado, pero también como una práctica. El orden que adopta el género y la masculinidad de cada uno deviene en una insatisfacción y sufrimiento en la esfera de la sexualidad y el mundo emocional de la pareja. La obligación de reconocer al otro y en el otro, ¿no es cierto?, distintos registros emocionales, ¿cierto?, que tal vez no están disponibles básicamente por la construcción de la masculinidad en términos de la aparición de sufrimiento emocional, psicológico y relacional. Otra banderita a meter en la cabeza, y lo que permanece. Aquí a mí me parece muy interesante. Primero porque uno puede pensar sin necesariamente ser psicólogo o psicóloga con expertise en terapia de pareja. Uno puede pensar que un despliegue de este tipo, lo primero que se pone en juego es el estar en pareja. No sé. Y aquí lo que aparece, ¿no es cierto?, es la posibilidad de rescatar aquello que permanece a pesar de los cambios. Y una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención, ¿no?, son las nociones de masculinidad de ambos, ¿no?, y cómo pueden redibujarse, es decir, cómo pueden reconceptualizarse, cómo pueden revivirse, ¿no es cierto?, unas masculinidades en tránsito, pensando que ambos, ¿no es cierto?, empiezan a, no es cuestionar la palabra, pero a circular formas de gestionar el género de manera distinta. Y en donde se cruza, ¿no es cierto?, la aparición de síntomas, en donde se cruza en lo desconocido, el vacío, ¿no? Otro elemento que me parece interesante es el deseo de permanecer en pareja. ¿Ya? El estado de sufrimiento que pone en juego el género no colapsa inmediatamente, es decir, no se pone en juego la pareja inmediatamente. Lo que se pone en juego son otras cuestiones, ¿no? Más bien del orden de la gestión del género, más que si sabes que aquí nos separamos, incluso aparece como miedo, ¿no? Como miedo de consulta. Lo tercero, ¿no?, que para mí es como una de las cosas bien interesantes, es la biografía amorosa. La biografía amorosa, incluso en el despliegue de un tipo de masculinidad, como vimos al principio, en donde había una especie de registro emocional muy restringido, son capaces, ¿no es cierto?, de traer a la mesa, traer a la mano la historia compartida, básicamente como una gramática amorosa relacional, y que desde en términos de objetivos y en términos de finalización del proceso, ¿no es cierto?, los conduce o ayuda, ¿no es cierto?, a crear una dimensión, por lo menos desde las masculinidades, en donde se hace el ejercicio, a propósito de permanecer juntos, de cómo se va a gestionar, cómo van a gestionar la sexualidad, cómo van a gestionar el repertorio amoroso, el repertorio emocional, etcétera, aun cuando está cruzado por la aparición de síntomas emocionales, relacionales y físicos. Y el pretexto para discutir, ¿no es cierto?, son las tres banderitas rojas, ¿no es cierto?, la tensión y el borde, es decir, cómo se pone en juego, particularmente a propósito de esta conversación, las masculinidades, el borde, es decir, cuánto me voy a mover, cuánto voy a permitir, cuánto no voy a permitir, la búsqueda de ayuda como un borde también, ¿no? Otro pretexto para discutir son los cambios relacionales como cambios en los acuerdos. Partimos como una pareja con este tipo de acuerdos, ¿no es cierto?, y particularmente con respecto a la masculinidad,
pero va cambiando y va deviniendo en otros acuerdos. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Qué cosas a uno que se le pueden ocurrir respecto de eso, y más aún cuando no se pone en tensión necesariamente la relación de pareja? Y finalmente, la tercera banderita, aquello cambiante como amenaza y sufrimiento desde la masculinidad, la sexualidad y las emociones. Es decir, cómo aquello que vehiculiza el género, aquello que organiza el género, que uno pudiera pensar que es la masculinidad, ¿no es cierto? Se vive desde el sufrimiento, ¿no es cierto? Desde el sufrimiento emocional, relacional, porque toca la sexualidad, qué pasa con la sexualidad, cómo la sexualidad toca los bordes, ¿no es cierto? Y tensiona las masculinidades. Y son estas tres banderitas rojas que quiero proponer para generar una discusión y el texto de la conversación. Eso. Muy bien. Continuando con esta mesa, que ya tenemos dos puntos de intervención bastante distintos. Paso a presentar a Francisco Aguayo. Él es doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en estudios de género de la Universidad de Chile, investigador y director de Cultura Sana. Gracias, Pamela. Bueno, muy buenos días, un gusto saludarles, saludar a quienes están aquí en la sala, amigos y amigas tan queridas, y también saludar a todas las personas que están conectadas en este momento. Contarles que tuvimos un problema al inicio con el YouTube, pero ya estamos saliendo normalmente por el Zoom y por el YouTube, y después vamos a subir la grabación completa, si se se hubieran perdido la primera parte. Bueno, yo les voy a contar, traigo algunas reflexiones y algunos datos de mi investigación doctoral, que fue sobre la temática de depresión masculina. Bueno, el tema de salud mental de los hombres en los estudios de masculinidad ha sido un tema en realidad poco estudiado, en Latinoamérica muy poco estudiado. En este ciclo vamos a tener 2 mesas, esta es la primera sobre salud mental, y hay otra mesa que organiza Ilusión Viril, que va a ser más adelante. Así que es fascinante en realidad esta posibilidad de poder abordar tal vez por primera vez este tema de la salud mental de los hombres. Yo hice una revisión primero sobre la literatura en América Latina, y la verdad que los trabajos sobre depresión masculina han contado con los dedos de una mano. Un estudio en Brasil, otro estudio ambos cualitativos en México, y no mucho más. Obviamente teníamos algunos datos epidemiológicos y obviamente también varios estudios de salud habían hecho consultas o preguntas sobre el tema de depresión, ¿no? Pero principalmente estudios epidemiológicos. Entonces, estudios narrativos, culturales, contábamos muy poco, y ese entonces es un aporte frente a este vacío, digamos, resultaba muy importante comenzar a investigar sobre la salud mental de los hombres, particularmente la depresión. Les traigo primero algunos datos, son datos recientes que han procesado otros colegas en Chile, pero para que vayamos entrando en materia y veamos cómo la salud de los hombres también está amenazada por la salud mental, por cuestiones de salud, o bien por estresores psicosociales, o amenazas, bueno, a las que se ven enfrentadas las personas en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, fíjense cómo hombres que enfrentan dolor severo en su vida tienen 6.4 veces más riesgo de sufrir depresión en nuestro país, en Chile. Hombres que informaron en la encuesta nacional de salud en Chile 2 o más enfermedades tienen 2.6 más riesgo de sufrir depresión. Hombres que viven, digamos, de manera sedentaria, casi 2 veces más riesgo de sufrir depresión. Hombres que reportan tener obesidad, digamos, en la encuesta nacional de salud, 1.6 veces más riesgo de sufrir depresión. Este dato es impresionante. Hombres que marcaron en la encuesta nacional de salud que tenían estrés de manera permanente, tenían 21 veces mayor riesgo de presentar síntomas depresivos, y con estrés financiero, hombres que reportaron estrés financiero 4.3 veces más. Entonces vemos cómo, bueno, obviamente las preocupaciones económicas, sabemos por la literatura internacional, sabemos que el desempleo es una cuestión muy importante. Otro dato muy relevante que está acá es que los hombres que reportan menos síntomas depresivos son los que tienen un trabajo
remunerado, ¿no? Esos son los que tienen menos, reportan menos síntomas de depresión, les decía, ¿no? Y bueno, otros datos, fíjense, como hombres viudos tienen 5.6 veces más riesgo de sufrir depresión en Chile, y hombres solteros 2.5 veces más riesgo de sufrir depresión. Contarles también que en la pandemia, los datos que se han procesado en Chile nos mostraron que hubo un incremento de síntomas de ansiedad en un 37% y en un 40% en el caso de los diagnósticos de depresión. Entonces, la pandemia también fue un contexto muy amenazante para la salud mental. Bueno, son datos que revisé hace poco y quería compartirlos para partir, porque luego nos dan una idea también. Me parece muy importante los estudios, con estos estudios cualitativos, poder escuchar a los hombres, pero no podemos olvidar estas cuestiones materiales, digamos, los estreses o las condiciones de vida que tienen hombres, obviamente también las mujeres, sabemos que tienen el doble de riesgo de depresión que los hombres. El tema del cuidado, o sea, personas que cuidan también tienen mucho mayor riesgo de sufrir depresión, y son principalmente mujeres. Eso como primera cuestión. Después, compartir algunas ideas que aparecen en la literatura. Bueno, primero, en Chile, 1 de cada 10 hombres cada año presenta síntomas moderados, severos de depresión. El suicidio también es otro tema importante. 1.7 hombres en la encuesta nacional de salud, casi el 2%, tiene ideación de suicidio en el último año, y 4 de cada 5 suicidios son suicidios masculinos. Entonces ahí tenemos otro tremendo problema. La literatura nos muestra que hay una intersección entre depresión y suicidio, y este es un fenómeno también muy poco estudiado. Bueno, hay muchas barreras en este ámbito de la depresión masculina. A los hombres les cuesta identificar su malestar, les cuesta identificar sus síntomas. Hay muchas barreras para que lleguen a los servicios de salud. Bueno, hay muchas barreras, nos dice la literatura, para que los hombres lleguen a los servicios. Y un dato aquí relevante, en Chile, bueno, ustedes saben, la mayor parte de los diagnósticos de depresión ocurre en la atención primaria, y en la atención primaria solamente un 16,2% en Chile de quienes consultan por depresión son hombres, ¿no? Entonces, bueno, si sabemos que la depresión es el doble en mujeres que en hombres, no cuadra que sean tan poquitos los hombres que llegan a consultar. Conversando con personal de salud nos dicen, bueno, los hombres llegan por el programa de droga, por temas de alcohol, pero poco, muy poco por temas de depresión. Aquí tenemos otro gran problema, además de los temas de estigma. ¿Qué es lo que se dicen los estudios de masculinidad? Bueno, a los hombres les cuesta mostrarse vulnerables, sienten que su masculinidad está amenazada, que se tensionan valores de la masculinidad hegemónica. También hay problemas con la expresión de las emociones. Muchos hombres durante los procesos depresivos reportan desconexión emocional, por ejemplo. Y aquí entramos a un asunto central, que es el asunto de los síntomas. En los manuales diagnósticos tenemos un listado de síntomas. Estos son el CIE-11, el de la OMS y el DSM-5, revisados de la APA de Estados Unidos. Son los manuales más utilizados en el sector salud, y aparece un listado de síntomas, y resulta que muchos hombres se deprimen, eso nos dicen otros estudios en otros contextos, con síntomas llamados atípicos, es decir, que no están en este listado de síntomas. Por ejemplo, irritabilidad, rabia, enojo, baja tolerancia a la frustración, conflictos interpersonales, abuso de alcohol, abuso de droga, enajenación en el trabajo, desconexión emocional, comportamiento impulsivo, intentos de suicidio. Entonces, aquí hay un problema, porque se plantea en la literatura que los instrumentos de medición con los cuales se hacen los estudios no serían entonces suficientemente sensibles con este conjunto de síntomas. Hay hombres que se deprimen con síntomas típicos, pero hay muchos hombres que se deprimen con síntomas atípicos. También es frecuente que los hombres lleguen a consultar por síntomas corporales, ¿no? Varios de los entrevistados que tuve en mi estudio cualitativo entraron al sistema, llegaron porque se sentían cansados, fatigados u otros problemas de salud física, ¿no? Entonces, también es otro tema, cómo descifrar, cómo interpretar desde el personal de salud adecuadamente los síntomas en hombres. Entonces ahora quiero contarles algo sobre el estudio. Es un estudio con relatos de vida,
yo hice con hombres chilenos, entrevisté cerca de 20 hombres. El estudio lo iba a hacer en el centro de salud, pero comenzó la pandemia y ahí empecé el trabajo de campo. Entonces lo reventé, finalmente hice las entrevistas por Zoom. Fue con un llamado abierto. La ventaja es que llegaron hombres de todo Chile, del norte, del centro y el sur, pero la desventaja es que llegaron hombres principalmente de alta escolaridad. Entonces fue muy difícil llegar a esos hombres que estaban consultando en el sector salud. Algo que discutimos mucho con Juan Guillermo Figueroa, tutor mexicano, era que, bueno, primero que si algunos hombres tenían síntomas de depresión, pero no interpretaban que tenían depresión, bueno, ellos no iban a responder a un llamado si usted estuvo deprimido los últimos 5 años. Entonces, pensamos que ese grupo era muy difícil llegar, pero aspirábamos a llegar a hombres que, bueno, dijeran, tuve depresión los últimos 5 años, en algún momento, pasé por un proceso depresivo y queríamos ver, bueno, si tenían hombres que hubieran pasado por el sistema de salud, hubieran tenido atención y otros que no, pero la mayoría en realidad eran hombres que pasaron por el sistema de salud, que pasaron por atención psicológica, varios de ellos por atención farmacológica, y bueno, algo muy interesante, que la mayoría de ellos les tomó mucho tiempo decir, bueno, en realidad estoy deprimido y tengo que pedir ayuda. Incluso frente a varios cercanos que le decían, está deprimido. Entonces, bueno, yo usé una metodología de relato de vida, que lo interesante es que se partía con una pregunta inicial: cuéntame la historia acerca de tu proceso depresivo o de tu depresión. No voy a ahondar en eso. Ya, por razones de tiempo voy a pasar rápido ahí a los datos. Yo hice un análisis primero por caso y después un análisis transversal. Hay 2 artículos ya publicados, así que el interés se puede profundizar allí. Bueno, encontré 3 narrativas principales en estos hombres chilenos: narrativa de frustración, de inseguridad y de fractura, y ese fue un tema bien importante. En varios de ellos estaba muy afectada su autoestima durante estos procesos depresivos. Varios pasaron por procesos de mucha frustración que los llevaron a sentirse deprimidos, y varios también tuvieron una experiencia vital, como un despido laboral, entrar en desempleo, una separación de pareja que los llevó a una depresión. Bueno, varios describían barreras para llegar al sistema de salud, y estaba este tema de los síntomas que yo les contaba. Un asunto importante es que los hombres reportaban que su masculinidad estaba en tensión, que vieron amenazado por alguna razón estos valores de la masculinidad hegemónica, como mostrarse fuertes, competentes, estoicos, rudos, invulnerables, etc. Y algunos de ellos, eso los llevó a depresión. En otros, durante el proceso depresivo, vieron amenazados estos elementos o valores de la masculinidad. Esa es una primera idea. Otra idea es que, bueno, reportar una constelación de síntomas, pero varios de los entrevistados reportaron con mucho detalle estos llamados síntomas atípicos que yo les comentaba, como irritabilidad, desconexión emocional, volverse trabajólico. Recuerdo un caso de un hombre que tenía conflictos de pareja, tenía conflictos en el trabajo, y entonces se deprimió, se compraba una java de cerveza, una caja con cerveza, se sentaba en su escritorio a tocar música, digamos, hacer música todo el día, muchas horas, totalmente desconectado, digamos, de la escena familiar, y a tomar alcohol durante todo el día. Les muestro acá una cita sobre el tema de suicidio, de ideación de suicidio. He tenido ideas de no existir, ideas de desaparecer. Un hombre de 22 años del norte de Chile. Idea de suicidio, me empecé a sentir no como, y ahí fue cuando empecé a sentir de nuevo esta idea de suicidio, estas ganas de querer aislarme, este silencio, esta tristeza, pena constante, no conformidad con mi cuerpo, muy sensible a la crítica externa, cualquier cosa que me dijeran me afectaba mucho. Y otro ejemplo de síntomas atípicos: en ese proceso, claro, que expresé mi cuerpo, que ya es un cuerpo súper enfermo, fundamentalmente con mucho alcohol, bebía 5 veces a la semana con facilidad, y mucha droga. En este caso es un hombre que tuvo un problema severo físico, una enfermedad crónica, y tenía, por ejemplo, indicación de tomar determinada cantidad de agua al día, y él no tomaba agua para en la noche tomar esa cantidad en alcohol, ¿no? Entonces era el cuerpo llevado muy al límite, y con problemas para cuidarse, ¿no? También. Encontramos varias barreras también relacionadas con nociones acerca de la masculinidad. Entonces, hombres que ven afectados
sienten amenazada su masculinidad, la procesión va por dentro, eso también lo encontramos en varios de los hombres, y entonces, bueno, hay mucho estigma para los hombres relacionado con la salud mental, con la depresión y con la idea de consultar. Los hombres no lloran, decía otro caso, Marcelo de 36 del sur decía, sí, bueno, creo que cuesta harto reconocerse como vulnerable, yo creo eso cuesta, yo creo que incluso como entre las amistades, por ejemplo, porque esta visión de que en el fondo tú tienes que ser como autosuficiente, exitoso, mostrarte también siempre firme, valiente, que enfrentes todas las situaciones con entereza, y estos estados como más depresivos yo creo que también te hacen ver como más débil o más vulnerable frente a un hombre que por la pandemia había perdido el trabajo, había vuelto a la casa con su madre y tenía entonces todo un tema con el trabajo y con su desarrollo como persona. Solamente comentar para finalizar, bueno, la importancia de poder escuchar a los hombres, los relatos de los hombres, cómo interpretan ellos su malestar, el lenguaje que utilizan y bueno, todas las implicancias que comentábamos para la medición, para trabajar con el personal de salud y también para la educación con los hombres, es decir, cómo aportar a que los hombres tengan mayores herramientas para descifrar o entender o comprender su malestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Bien. Los invito a pasar adelante, a que Pancho quedarse. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Tenemos aproximadamente 40 minutos. ¿Les parece hacemos rondas y responden para que así podamos hacer? Nosotros con Sebastián vamos a estar viendo las preguntas del Zoom y del YouTube respectivamente, así que la sala es suya. ¿Quién quiere abrir los juegos? Tengo una pregunta, Cristian. En el contexto de apoyar a esta pareja, por ejemplo, ¿dónde está como la lucha entre la libertad y la posibilidad de que esos dos seres humanos ahora tienen la habilidad de crear una nueva manera de amar y ser juntos? Y como el enfoque psicológico, digamos, ahí, en la creación de una nueva manera, versus lo que pasa mucho, que es la comparación, que es la tensión que mostraste. Es constantemente, yo tengo que ser algo comparado con algo que yo entiendo o creo que las personas creen que debo ser. Yo creo que una cuestión que para mí por lo menos es súper relevante y fue relevante en ese proceso terapéutico hace tiempo atrás, 20 años atrás, es que yo pensaba después esta idea de ser hombre, guión masculinidad, guión cisgénero. Ahí hay algo ahí medio sospechoso, ¿ya? Y que incluso uno pudiera pensar que en pareja de hombres eso no ocurriría. Como que pareciera ser que los hombres gays somos o tendríamos una manera de representar nuestra masculinidad distinta al hombre cisgénero heterosexual. Y pareciera ser que no es tan así, por un lado. O sea, que las tensiones respecto a la masculinidad de ser hombre cisgénero gay se parecen mucho a las tensiones de ser hombre, a las tensiones de la masculinidad de los hombres cisgénero no gay o heterosexual. El machismo, la violencia, ¿no? Un poco lo que hablaba Francisco respecto a la masculinidad hegemónica. Sí. Y desde ahí, en esta experiencia, uno de los focos centrales, sin proponérselo de esta manera, digamos, lo construyo a posterior, es justamente, por un lado, rescatar esta gramática del amor y del permanecer juntos desde la construcción de una forma de vivir y gestionar el género, que uno pudiera pensar que es una definición de masculinidad. Y cómo ellos empiezan como a navegar de una manera distinta
libre de sufrimiento, etc. Y empiezan como a articular una forma de vivir el género, es decir, de gestionar la masculinidad distinta. Esa es nadie imaginar. Claro. No libre de tensiones, de retrocesos, de esta cuestión se termina, mucha sintomatología física, ¿no? Muy poco, a propósito de lo que decía Francisco, muy poco dándose cuenta del sufrimiento como parte, más que de lo que pasa en términos de la relación, es de cómo me posiciono como hombre en un momento o como hombre gay, cisgénero, en este proceso de transformación cuando mi pareja está transitando digamos, en su género hacia algún lado. Y eso es como lo que se transformó en un eje central del proceso. Y yo lo construyo a propósito de esta invitación para pensar en la masculinidad. No. Creo que parte Sí, de la po. pregunta es esa. ¿Por qué Sí. pensar en la masculinidad? Son pensar en dos seres humanos, cómo ellos van a crear una nueva manera de ser y relacionarse. Quizá porque porque estoy pensando arbitrariamente, y ni tan arbitrariamente, sino que más bien algo que te leí a ti en un trabajo que tú ponías que la masculinidad, citabas a alguien, ¿no? Que tenía que ver como con la gestión del género. Y ahí donde yo hago el link entre masculinidad y género a propósito de esto. ¿Alguien más? Ya está. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Héctor. Solo preguntas generales, tal vez pregunta, reconocer que no llevo mucho tiempo en el país, vivo en Centroamérica, soy chileno, pero vivo en Centroamérica. Este año, entonces, estoy mirándome detallar, en algún sentido, trabajando en temas de masculinidad detallar. Entonces, preguntas sobre todo, y ahí como para los tres, quien quiera. Una tenía que ver con el tema, un poco lo que estabas tratando, y esta idea que la dejabas de ver tú, que comunidades gay, o esta macro idea de la comunidad LGBT, más que al decir mucho no dice nada, es el más chiquito de identidades, ha generado en niveles conceptuales una idea también que yo la miraría desde este sentido no gay, citadino, metropolitano, hoy en día, no hoy en día, sino que ya hace muchos años atrás, muy establecido en la línea más bien que yo consideraría el corte neoliberal de las relaciones humanas, en el sentido de la pareja gay, todo lo que eso implica. Cortando un poco todo el bagaje que venía y la lucha que se estaba haciendo. Sabemos que con el tema del VIH, el SIDA, comenzó, digamos, la idea del matrimonio gay como una idea fuerza muy importante y que cercenó de alguna manera otra manera de relacionarnos sexualmente. Creo que hoy día se está volviendo de alguna manera a otras prácticas bastante riesgosas, por cierto, en términos de salud física y mental, porque el Estado no está ni salud pública no está ahí. Entonces, eso como un primer tema más bien de orden general. Y en términos de salud pública, en Chile la no presencia de un espacio, porque sabemos que desde la concepción, como bien Francisco Guay lo decía, de esos cánones de la masculinidad económica, es decir, masculinidad económica, que no participa de la salud pública. Creo que el texto de Aguayo y también con otra gente más hablaron de esta idea de que los hombres que participan más de la salud pública de su propia familia, en este caso hombres homosexuales, también pueden ser gays, pero que así, con sus hijos, así, familia, qué sé yo, a los servicios de salud tienen menos posibilidades, o sea, porque están más relacionados con la salud pública. Pero la salud pública, ¿qué hace? En contraste, o no fue tema de conversación muy claro ahí, lo que tiene la salud pública para ofrecer, que creo que sigue siendo un poco, porque tiene para ofrecer un poco a la comunidad en general.
digamos, porque quienes podemos ir a un servicio público, nos encontramos con que hay que ir primero a un taller para explicar de qué es, luego hay que ver una hora con un médico, el médico tiene que ver qué hora le da con el psicólogo o la psicóloga, el psicólogo y la psicóloga tienen que ver qué hora le da con el psiquiatra, si requiere de medicación, tratamiento específico, y eso hace un año por lo bajo. Yo creo que hay como 70, 80, no sé la cantidad, tal vez la saben, de psiquiatras disponibles en el servicio de salud. Pero son muy pocos. Entonces, para llegar a un especialista de salud mental, para la población en general, es muy difícil. Para los hombres debe ser lo más. Y si hay una construcción de masculinidad hegemónica también en el personal de salud, oiga, de machito, de trabajo. O sea, les puede repetir la misma idea que otros están diciendo no cuánto, pero me lo está diciendo una de salud. Y termino con lo siguiente. Aquí me voy a poner como una cosa que para que es complicada también decirlo, pero lo voy a decir, no complicado, sino porque no le he dado el movimiento femenino. En este momento, digamos, o la fuerza que ha tenido durante todo el tiempo, y la concha, digamos, que viene a partir de los alcances del movimiento femenino. Siendo, por lo menos, de mi utilización como gay, participando de movimientos de lucha sexual en Chile, y tirando temas en Centroamérica, sabiendo que son depositarios del movimiento feminista y que le mucho. ¿Qué pasa hoy día con los temas de la cancelación? ¿Qué pasa hoy día con los temas de cierta idea de no diálogo intergenérico? Y que generan también unas reacciones dentro de lo que llamamos masculinidad o construcción de ese nombre, ¿no? Sobre todo para quienes no somos adolescentes, aunque lo parezcamos, pero que no estamos, digamos, muy conectados con esta idea de los tratos y de incluso de recibir, digamos, que hace tiempo también, ¿no? Movimiento sexual o movimiento de hombres. Esta idea de que nos quitan el financiamiento, por ejemplo, a partir de una parte. Todo un debate que se haya estado dando, cómo usa el lo que ustedes han estado disponiendo. Creo que yo estoy por el lado, pero si ya gracias. Sí, Gracias. Me gustaría comentar que en relación a un tema bien interesante que tú haces, es desde los escenarios que nos posicionamos. Pero mi exposición estaba basada en que uno puede hacer una lectura de un lugar o de otro, de una perspectiva de análisis. Yo estaba repasando recién un proyecto de ley que modifica la exigencia de la cédula para comprar alcohol en Chile, ¿verdad? Y que es ante la duda razonable lo que permitiría que se le pidiera la cédula a la persona. Pero ¿cómo surge la argumentación de esta norma que cambia la ley 19.295? Surge porque los hombres de los comercios asociados, agremiados, se quejan de que los hombres reaccionan violentamente cuando se les pide la cédula y agreden físicamente. Entonces elevan esto, termina en la Comisión de Agricultura del Senado, donde la mayoría de hombres, ¿verdad?, plantean que es razonable no pedir la cédula si la persona tiene mi aspecto, por ejemplo. Entonces, ese es el escenario también de disputa de lo que es la masculinidad, lo que es la salud mental, el lugar que ocupa el alcohol que tú bien dices en la vida de los hombres. Eso no pasa por un COSAM. Esos son espacios donde podría haber otra forma de entenderlo, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero todo pasa por lo autoritario. Una es pedir la cédula hasta un anciano y la otra es ceder bajo la presión porque los hombres golpean a los comerciantes. ¿Sí? Y en cuanto a lo que también traías tú, que es bien interesante, la pelea por el financiamiento, que eso está hace 20 o 30 años, esa discusión, también tiene que tener un sentido, porque el proyecto que yo hacía referencia de la salud mental de los hombres en Brasil es un caballo de Troya, porque introduce
en un sistema de salud que está en permanente construcción, algo totalmente contextuado, pero que como es ley, va a llegar y va a desarticular de repente el trabajo en género, el trabajo en la diversidad de las masculinidades, ¿verdad? Así que merece una discusión y por supuesto bajarse de los prejuicios y poder pensar el género fluyendo, ¿verdad? En esta cuestión del género. Quería poner como otro escenario para mirar desde otra perspectiva. Gracias. Cristian o Pancho. Gracias, Héctor. Súper interesante todo lo que comenta. Yo quisiera comentar algunas cuestiones. Bueno, lo primero es puntualizar esta idea del confirmar, digamos, esta idea del contexto precario para la salud mental en general. En el caso de la depresión, por ejemplo, la mitad de la depresión en América Latina y en Chile no son personas que no llegaron nunca a consultar al sistema, ¿no? Entonces, el sistema en general en América Latina, bueno, el sistema es sumamente precario. En Chile hay más servicios, ¿no? Entonces, hoy día sí existe la posibilidad de llegar, pero como tú bien decías, tiene muchas limitaciones esos servicios, ¿no? Conseguir horas, la duración de la atención psicológica, bueno, la disponibilidad, en algunos lugares no hay disponibilidad, nomás, entonces, bueno, ese es el contexto, ¿no? Un contexto precario. Es interesante, ahí lo quisiera conectar con lo que ha pasado después de la pandemia, es decir, tal vez se está hablando más que nunca sobre salud mental, entonces yo creo que hay una nueva conciencia ahí que igual nos da oportunidades para instalar el tema, para tener conversaciones con los hombres sobre este tema. Y ahí, bueno, yo no quisiera sugerir que toda la solución pasa por el sector salud, ¿no? O sea, yo pienso que la cuestión comunitaria, el tema de la amistad, las conversaciones entre hombres, los talleres grupales, o sea, cuestiones que sean más costo efectivas, más comunitarias, que no pasen por el sistema de salud necesariamente, pienso que son estrategias sumamente importantes cuando pensamos en la salud mental. Hay países que tienen enfoque en esta línea desde hace décadas en América Latina como Cuba, ¿no? Una cuestión mucho más centrada en las personas y más comunitaria, ¿no? Ese sería otro comentario. Luego quisiera conectar con dos o tres ideas ahí a propósito de la muestra que yo tengo. Bueno, me salté la parte de la metodología, pero son casi 20 casos, un cuarto de los casos son hombres gay cis, ¿no? Hombre gay y 3/4 son heterosis, ¿no? Eso es entonces, poniendo foco en la submuestra de hombres gay, hay cosas como bien interesantes. Bueno, primero, exposición a la violencia, eso para toda la muestra, ¿no? Yo creo que ese es un tema que se ha hablado muy poco en la salud mental de los hombres, es la exposición a la violencia. Entonces, por ejemplo, contaba un hombre gay, la alta exposición que tuvo a violencia doméstica, violencia de género en su infancia. Pero otro, ya exposición a violencia homofóbica simbólica. Por ejemplo, un preadolescente gay, hombre gay, y con un padre policía, entiendan ahí los colegas de otros países que están escuchando, y bueno, que se juntaba con otros amigos policía, y la cantidad, decía él, de bromas machistas, homofóbicas, ¿no? Que denigraban en el fondo a las personas de la diversidad y a las mujeres, era una cuestión increíble, que él se había criado en ese ambiente, y eso había incidido después en esto que se llama en la literatura especializada estigma internalizado, o sea, como él también va internamente teniendo una idea degradada acerca de lo que es ser un hombre gay, ¿no? Eso me parece que es un tema bien importante ahí con el equipo que estamos con Cristian en la OVP, también con Alenka Tomis y Cristian Martínez y Claudio Martínez, venimos investigando desde hace varios años
sobre este tema, y una de las líneas ha sido este tema del estigma internalizado, ¿no? O sea, aparte de la violencia que se puede sufrir en la familia y en la calle, también hay algunos conflictos internos justamente por ser portadores de un estigma que puede incidir negativamente de manera muy fuerte en ocasiones en la salud mental. Después, comentar dos cosas más. Otro hombre gay contaba cómo había tenido malas experiencias. O sea, algunos de los entrevistados reportan malas experiencias en la atención en salud mental. Ese creo que es otro tema bien importante, ¿no? O sea, por ejemplo, una visión patológica de la orientación sexual. También es otro tema complicado. Y en otros casos, hombres gays, pero que tuvieron problemas en la atención en salud mental, pero no necesariamente por su orientación, ¿no? Por ejemplo, un caso que a mí me impactó mucho, en el fondo tenía ideación de suicidio, tenía mucha necesidad de atención en salud mental en ese momento, estaba pasando por una crisis depresiva y entonces va al sistema público de salud y en el fondo el personal de salud que lo atende, una psicóloga, considera que él no estaba tan mal, que estaba bien. Y eso fue muy duro para él, ¿vale? Incluso que él tenía todo un tema de autoestima y decía, incluso hacía preguntas sobre su autoestima, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Como que la persona no valoró que él tenía una gran necesidad de consultar, ¿no? Entonces es interesante porque no tiene que ver directamente con su orientación sexual, pero sí sufrió o vivió una mala experiencia en términos de que el sector salud, la atención de salud mental, no supo responder a una necesidad que él tenía en ese momento. Solo por comentar algunas cosas. Cristian, no sé si quieres agregar, sino para empezar a ver las preguntas del chat. No, quizá solamente poner sobre la mesa y encontrándole toda la razón. Yo creo que hay un espacio que no, por lo menos en Chile, no se ha tocado con tanta fuerza, como son las masculinidades trans. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo operan, ¿no? ¿Cómo operan todas estas tensiones que la mesa ha hablado, ¿no? La violencia, ¿no? Yo había apuntado en forma de ordenar la consulta en cómo se piensa que en las parejas no, no heterosexuales la violencia no está presente. Y sí está presente, pero hay muy poco estudio. Y cómo, por otro lado, la violencia se expresa en la invisibilización de las masculinidades trans o de las masculinidades de hombres no heterosexuales o no cisgénero, hombres sin apellido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer distinciones? La distinción es lo que nos permite mirar aquello que es particular y al mismo tiempo aquello que es continuo. ¿Cómo despegamos esta idea de la masculinidad asociada a hombres heterosexuales cisgénero? ¿O cómo hacemos para que cuando hablemos de aquello también tengamos en la mente información, conocimiento sobre las derivadas que otro tipo de masculinidades, otro tipo de manifestaciones de género o de ser hombre circulan? Yo creo que ese es un debe que abre puertas y abre posibilidades de investigación investigación y de acción terapéutica, acción comunitaria, etcétera, que son relevantes. Así que rescato eso de lo que tú planteas. Gracias. Tenemos preguntas en el YouTube. Para Pancho, en el proceso cualitativo de la investigación, ¿en los hombres entrevistados lograste identificar estrategias para gestionar sus emociones que rompieran con los mandatos de masculinidad? Esa es una. Y para las tres personas que están exponiendo, desde sus experiencias, ¿cuáles son las recomendaciones para la política pública para hacerle frente a estos fenómenos? Depresión, ideación suicida, suicidio y en general los costos de la salud mental. Oigan algo, bueno, primero felicitarlo por su trabajo, siempre un placer escucharlo y gracias a Juancho y a su equipo por generar esta instancia porque yo creo que había mucha necesidad y ganas de volver a encontrarnos después de la pandemia, así que agradezco mucho su dedicación, su trabajo. Yo me quedé un poco pensando en lo que comentaba Carlos, eso me había la reflexión que encontraba un poco dirigida a él. Sobre todo, me quedé un poco preocupado con lo que me imagino que la mayoría ya sabe, que es que el año pasado se tomó la decisión de cerrar
los centros de reeducación de hombres, al menos yo, pero supongo que una preocupación compartida en todas las personas que trabajamos con hombres y con masculinidades, los efectos colaterales, ¿no? Las consecuencias que eso conlleva, pensando que es el único o, política pública o no que de alguna manera iba dirigida a ese segmento de la población. Entonces la verdad es que me quedé pensando a propósito de lo que nos compartió Carlos sobre esta política nacional en Brasil. Yo sé que entre las pocas que hay en Sudamérica, sí que hay una experiencia con la política en Australia, en Reino Unido, pero en realidad son a nivel global. Entonces lo que quizás quería preguntarte, Carlos, porque nos compartieras cómo es tu impresión a propósito de este debate que ya mencionó por allá Héctor, si no me equivoco, sobre el tema de la falta de presupuesto, de cómo los programas de hombres o políticas públicas le quitan plata, de los poca plata que hay en general para apoyar ¿no? a mujeres que sufren violencia, etc. ¿Qué crees tú a partir de lo que tú has leído, de tu experiencia? ¿Qué tipo de incentivos o qué tipo de consecuencias podría tener el hecho de que, por ejemplo, en Chile en el futuro se pueda diseñar una política nacional para el pueblo masculinidad? Yo digo, solo pensando en que, ya que desde la decisión del Sarnamec de eliminar este programa, que digamos, yo comprendo las razones que llevaron a tomar esa decisión, pero igualmente me quedo pensando en si es que la existencia de una política nacional, me imagino que desde lo político jurídico permite resguardar ciertos programas o asegurar ciertas prestaciones de servicios, supongo, sanitarios, ¿no? A esta población masculina que enfrenta, ¿no? Por ejemplo, que tiene un diagnóstico de depresión, hombres que ejercen violencia, ¿no? Pero a su vez, ¿no? Me pregunto qué tanto la existencia de esa política permite, ¿no? Como pensar este problema, no solamente desde lo sanitario, sino también, por ejemplo, ahora que en Chile definitivamente el tema que ha estado en la agenda en el último tiempo es la seguridad. Y sabemos en realidad las consecuencias que también tiene la violencia de género como problema también de seguridad, ¿no? Sobre todo mezclado ahora con la narcocultura, con el uso de armas que está tan difundido, no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, eso me queda un poco pensando, por los efectos de que el único programa que había ya no está, ¿qué tanto podría llegar a servir el hecho de que exista una política nacional? Eso. Sí, yo solo para cerrar el tema de puntos por temas de tiempo, Fabiola Hauer pregunta qué otras acciones podemos trabajar desde la educación, para ir en el mismo tema, las políticas públicas desde la educación para prevenir que hombres sean capaces de identificar síntomas y pedir ayuda, y cómo trabajamos con los docentes. ¿En qué empezar? ¿No? Gracias, Pedro. Qué preguntita. Mira, lo que yo trato de mostrar es cómo una política de salud de los hombres en Brasil puede incentivar o no el abordaje del campo de la salud mental de los hombres. Esa política nacida en el 2009, o que se va concretando en el 2009, tenía tensiones internas, porque si bien fue construida por varios colectivos, ¿verdad? La gente de papá y varios espacios universitarios que trabajan en masculinidades, rápidamente camina un proceso que lo llamaba de prostatización, es decir, empezamos a hablar de la próstata, el día de la próstata, y por ahí va, y después el noviembre azul, mira el color, y entonces todo tiende una vez más a quedar atrapado en las patologías. Y lo mismo puede terminar sucediendo con el campo de la salud mental, terminando en situaciones que indudablemente hay que abordar, pero que terminan siendo la depresión, la ansiedad, el estrés. Y esta política ya más específica, salud mental de los hombres, fíjate en la especificidad, no tiene perspectiva de género. Indudablemente no tienen las diferentes diversidades masculinas, no participan en ese proyecto, sino uno al leerlo tendría una percepción de aquello, ¿verdad? Entonces, indudablemente que una política que está escindida de otros espacios, y por eso una política y un programa de un Ministerio de Salud implica determinados niveles de acuerdo social. Lo que pasa es que, como has visto, lo que yo planteaba la ley del alcohol y después en las marchas atrás, son muchas veces construcciones autoritarias, ¿verdad? Está más centrado en la persona
de quién elabora el proyecto y que pasa como a tener cierta popularidad, que es lo importante, que es también lo que estamos viviendo de esta cultura, ¿no? Pero indudablemente que cuando se dan de baja los programas, también deberíamos poder compartir la realidad de por qué se da de baja. Ha sido inefectivo, ineficiente, que se acabaron los recursos, y cuáles son las consecuencias de darle de baja un programa que en principio uno considera que es importante, que podría ser mejorado. Entonces, nosotros siempre pensamos que el sector salud juega un rol muy importante, pero el sector salud, casi todos los presupuestos, lo que tiene que ver con prevención, y más aún con promoción, es lo mínimo, ¿verdad? Se lo devoran los hospitales, las urgencias, los debates clásicos sobre la lista de espera. Pero al hacer el análisis, y sin ir a una política específica, si uno analiza la lista de espera del GES, podemos mirar desde la perspectiva de género, podemos mirar las consultas psiquiátricas, podemos, todo lo que decía Pancho, que a mí me parece maravilloso, de todo digamos, los porcentajes como se multiplican por 2, por 10, por 20%, también tienen una territorialidad. Y muy probablemente que esos hombres subocupados, desocupados, también tengan poco acceso al terciario educativo, que vivan situaciones de tensión territorial vinculada a la seguridad, que vivan una cantidad de situaciones que no están meramente en un mapa conceptual, sino que están en un territorio físico, no solo simbólico. Y ahí es donde se concentran tantas situaciones que desde el punto de vista epidemiológico uno dice, bueno, ¿por qué en una comuna las personas viven en promedio 10 años más que las otras? ¿No? Todo lo que vamos viendo como diagnóstico muchas veces puede estar también como en el orden de los datos, pero no hay una reflexión profunda de cómo actuar. Entonces, el termómetro de la salud mental del ANS dice, los hombres del norte de Chile tienen un estrés mucho mayor ahora y cifra de depresión muy importante. Eso creo que fue la SEC, la octava ronda de este estudio que hace la Católica con la H. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un problema. Y eso tiene que ver con la ocupación, desocupación, eso tiene que ver con el post-COVID, ¿con qué tiene que ver eso? Entonces, pensar una política es sentar no solo a los ministerios, sino sentar a los diferentes actores para poder pensar las masculinidades, las transmasculinidades, y todos estos proyectos que a la vez que intentan abordar una temática, una problemática que la miramos desde un determinado lugar, puede terminar incidiendo negativamente, incluso en otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que ahí es un gran problema. Desde lo que estamos en las universidades, va a depender también de los programas de formación. Yo termino hace poco de escribir un artículo sobre los perfiles de egreso de las facultades de medicina en Chile. De las 26, y en un contexto de los 50 años, ¿verdad? Solo una universidad menciona en su perfil de egreso de medicina los derechos humanos. Y prácticamente ninguna del perfil de egreso incorpora la perspectiva de género. Y ahí está la formación en 26 escuelas de medicina de un país. Y si no está en el perfil de egreso, no está en la malla curricular. Y si no está en la malla curricular, vale como actividad paralela. Entonces, ya tenemos muchos años encima, hemos trabajado muchas veces como en lo alternativo, ¿verdad? Hemos dejado la vida, el estar aquí. Y sabemos que pueden ser experiencias demostrativas, que pueden ser muy importantes, pero que a la vez, si no hay algo que todo eso lo consolide, en programa, en política, en planes, es extremadamente difícil. Lo que está pasando en Argentina ahora, día a día nos demuestra de alguna manera que hay que volver a organizarse, a reorganizarse de diferentes espacios, porque colegas que trabajan en masculinidad probablemente están sufriendo persecuciones, están sufriendo, y donde lo simbólico, el día de la mujer, el desmantelar
el salón de las mujeres en Argentina y colocar todos estos hombres, héroes patrios, ese nivel de violencia simbólica y de todo tipo, marca también que las cuestiones no son evolutivas ascendentes, sino que requieren de eso. Nada te va a garantizar para cerrar que una política o un programa permita todo el abordaje, pero una política, un programa que tiene un presupuesto, que tiene un marco jurídico y que involucra varias áreas del Estado, de los municipios, por lo menos una posibilidad mucho mayor de poder sostener. Quizás fui evasivo con la respuesta, pero organizarlo. Había una pregunta sobre las estrategias positivas. Bueno, es un tema que yo todavía no analizo en profundidad. Por supuesto que las hay, ¿no? Hasta ahora he analizado más bien los procesos de cómo entraron en depresión esos hombres, pero sí hay muchos reportes ahí súper interesantes, cómo fueron enfrentando o afrontando. Me parece un tema importantísimo, ¿no? A propósito de la pregunta que nos hace la colega. Bueno, desarrollan todo tipo de estrategias, ¿no? Algunas como personales, como la música y regar las plantas u otras cosas, la lectura mencionaba otro. En otros casos, cuestiones importantes fueron la paternidad, o sea, hubo hombres que pasaron por procesos de desempleo y estuvieron deprimidos en varias áreas, pero se anclaron en el tema de la paternidad. Hay un caso a propósito de masculinidad bien interesante porque quedó ella de proveedora, una pareja heterosexual, y él al cuidado del hijo por harto tiempo. Entonces, bien interesante ahí como negociación de roles tradicionales de género, sumamente, no tradicionales, sumamente importantes. Bueno, llegaron hombres también al estudio que querían compartir su experiencia, entonces tenían una reflexión sobre estos temas de masculinidad y decían, bueno, los hombres nos podemos deprimir, quiero compartir mi experiencia para que otros hombres puedan, digamos, poder ayudarlos en sus procesos. Algunos de ellos incluso habían estado en grupos de reflexión de hombres, de conversación, recuerdo uno en el sur de Chile. Y bueno, qué decir el tema de la amistad o la pareja, ¿no? En la medida que se puedan haber conversaciones. Ahora, esas entrevistas fueron bien al inicio de la pandemia y ahí veo una oportunidad grande a propósito de lo que comentábamos antes, de la conciencia que hay hoy día de post-pandemia de estos asuntos de salud mental, que me lleva a conectar con este otro tema de la educación, o sea, cómo educar, para no extender mucho, o sea, creo que una gran oportunidad y una gran necesidad poder traer estos temas a la conversación. Veíamos el tema del estrés, no solo la depresión, ¿no? O sea, veíamos la importancia del estrés, por ejemplo, entonces, cómo educamos y cómo instalamos conversaciones en los espacios educativos, pero también en los espacios laborales, entre hombres, sobre cómo cuidarnos, cómo manejar el estrés. El tema de la ansiedad también es un tema importantísimo, de lo más prevalente que hay, digamos, o sea, son los problemas más habituales de salud mental, y casi no hay investigación en América Latina sobre ese tema. Ahí hay un mundo por hacer. Otros países ya lo están haciendo, ¿no? Hay países pioneros ahí, Australia, Canadá, Suecia, en investigar el tema de la ansiedad del hombre. Hay otro gran tema para la conversación o de conversación que también está bien conectado con el tema del estrés. Entonces, bueno, ¿cómo instalamos estos espacios de conversación, espacios entre hombres, espacios educativos, acompañamiento, cómo hacer que los hombres puedan hablar con sus amigos, digamos, no solamente después de tomar alcohol, y también con sus parejas? Es interesante que hay hombres que son muy cerrados, incluso desconectados emocionalmente y no hablan con sus parejas, ¿no? Lo último, hay un debate súper interesante en la literatura sobre depresión masculina, que es qué es lo que pasa en un proceso de recuperación a propósito de los valores de la masculinidad. Y lo que se plantea es que algunos hombres redefinen algunas cuestiones de masculinidad, no voy a decir todo, ¿no? Pero reflexionan, participan más en su paternidad, eso yo lo pregunto en lo clínico muchas veces,
Pero hay otros hombres que en este proceso de recuperación pueden afirmar los valores tradicionales o hegemónicos de la masculinidad. Yo creo que ahí hay un tema bien importante para el debate, para discutir. También considerando que estamos en un momento cultural donde todos estos movimientos neoconservadores y de derecha y religiosos también evangélicos están empujando en esta idea de reforzar valores tradicionales de la masculinidad, ¿no? Entonces, no me parece que naturalmente todo vaya en la línea de reflexionar positivamente y tener una masculinidad más positiva o más igualitaria. Yo creo que en algunos casos no es así. Y lo otro es que durante el proceso depresivo, si ocurre con mucha irritabilidad, enojo, estar malas pulgas, como decimos por lo menos acá en Chile, puede tener enorme implicancia en el trato con los hijos y en el trato con la pareja, incluso violencia, ¿no? También ahí hay otra línea de trabajo que me parece sumamente importante, esta intersección entre salud mental y violencia. Súper. Bueno, les agradezco, Cristian, Carlos y Pancho, por esta mesa, a quienes han estado acá presencialmente y a los que están en el Zoom.